Créanme que es una gran bendición de poder estar juntos. Hay algo que nos ha movilizado para estar en la casa del Señor. Hay algo que nos ha motivado para estar en la casa del Padre. Y primeramente es la persona del Hijo. Primeramente es la persona de Jesucristo. Si nosotros tenemos alguna consolación, si nosotros tenemos alguna esperanza, si nosotros tenemos esa motivación para reunirnos y estar en este lugar, es Cristo. Recuerden que es Cristo y solo Cristo. Pero nosotros necesitamos algo para movilizarnos. Bueno, recuerden que el Señor Jesús dijo: yo no los dejo huérfanos, sino que queda ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que les guiará a toda verdad, y quien convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero el Espíritu Santo utiliza un medio, porque usted ha utilizado un medio para venir aquí. Hay algo que le ha impulsado, y hay algo que el Espíritu de Dios ha utilizado para que usted esté aquí. ¿Y saben qué es? La fe. Una palabra tan corta, la fe. Es lo que vamos a hablar en esta noche. Y la fe bíblica vamos a hablar en esta noche. La fe conforme a la palabra de Dios. Muchas personas utilizan esta palabra para identificarse con su creencia, con su rama, con su religión y aún con su secta. Diciendo: yo tengo fe en tal persona, yo tengo fe en Mahoma, en Buda, en Gandhi, o yo tengo fe en aquella persona que me va a poder solucionar tal situación. Pero nosotros encontramos en la Escritura el origen de la fe. Y cuando nosotros vamos al origen de la fe, nosotros encontramos al autor y dador de la fe, que es Dios. Mis hermanos, nosotros no hemos creado nada. Nosotros no hemos inventado, a nosotros no se nos ha ocurrido tener fe, sino que la fe es un don de Dios. Nosotros no hemos tenido idea ni siquiera de nuestra salvación, porque la historia de la salvación no tuvo su comienzo en nosotros. Recuerden la oración de Jonás y también en el libro de Apocalipsis, que la salvación es ¿de quién? De Dios. ¿Quién originó la salvación? Dios. ¿Quién planificó la salvación? Dios. ¿Quién ejecuta la salvación? Es Dios. Por lo tanto, ni la salvación, ni tampoco la fe viene de nosotros. El reciente fallecido y siervo del Señor, teólogo R.C. Sproul, dice: el acto más grande de misericordia que Dios realiza es el de conceder la gracia de la fe. La gracia de la fe, porque el don de la fe es algo trascendental. La fe es algo trascendental entre todos los regalos que Dios da a la iglesia. Claramente la Escritura dice que la fe no ha provenido de nosotros, sino que es un don de Dios. La Biblia nos muestra de una manera muy explícita que la fe es simplemente y claramente un don de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice la Escritura: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Mire lo que dice. No solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. ¿Qué es creer? Es tener confianza y fe en el Señor. Y esa fe nos lleva a padecer por Él. Dios nos ha concedido esa fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En estos dos pasajes encontramos que la fe es un regalo de Dios. No es una idea del hombre, no es una ocurrencia humana de los mortales, sino que es un regalo de Dios. Y qué lindo es recibir regalos. A mí me gusta mucho recibir regalos. Y me gusta regalar. Y si usted viera la cara de las personas a quienes les regalo cosas, ¿a cuántos le gustan que le regalen? A todos. ¿Usted ha sentido gozo al saber que usted ha recibido la fe como un regalo? Y regalar o haber recibido un regalo no es comprar. Es haber recibido algo sin que nosotros hubiésemos hecho mérito alguno. Un regalo es un regalo, algo incondicional. Dios nos ha regalado la fe. La fe no es un logro, sino que la fe, recuerden siempre esto, es un regalo del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 17. Vamos introduciendo a irnos a uno de los capítulos más conocidos por ustedes. Santiago capítulo 1, versículo 17. Donde dice la Escritura: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Todas las cosas provienen del Señor y Dios nos ha dado como regalo. Como regalo. Quiere decir que toda capacidad, destreza que tú tienes, se la debes a Él. Pero ahora la pregunta que quiero hacerte en esta noche, ¿qué es la fe? Bueno, y ustedes empiezan a pensar, a meditar, bueno, la fe es esto, o yo creo que es aquello. Vamos a ir, sí, a Hebreos capítulo 11, porque seguramente se le ha pasado por su mente. A ese mismo capítulo vamos a ir. Hebreos capítulo 11. Y vamos a mantener nuestra Biblia abierta allí durante toda la noche. Y vamos a tratar de no movernos. Y si nos movemos, usted ponga un señalador o quizás tiene una tirita color rojo para que mantengamos la lectura en Hebreos capítulo 11. Nuevamente le pregunto, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe bíblica? Porque existe la fe no bíblica, ¿sabía usted? Y ya vamos a ver por qué. Nosotros encontramos aquí en Hebreos capítulo 11 la galería de la fe. Y así como aquí en Hebreos capítulo 11 encontramos la galería de la fe, en Primera de Corintios capítulo 3 encontramos la galería del amor, porque habla de la preeminencia del amor. Pero yéndonos puntualmente a Hebreos capítulo 11, a unos versículos más atrás, en el capítulo 10, 38, dice, mas el justo, ¿qué dice? Vivirá por fe. Bueno, ahora vamos a hacerle una pregunta al texto. ¿Quiénes viven por fe? El justo. ¿Quién vive por fe? El justo vive por fe. Quiere decir que esta fe no la tiene cualquier persona, sino que aquellos que han sido justificados por la sangre de Jesucristo. ¿Quiénes son los que poseen y son portadores de esta fe? Aquellos que un día han sido justificados por esa imputación de nuestro Señor Jesucristo. En el mismo verso 38 continúa el texto, donde dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Qué nos está diciendo aquí el autor de la carta? Bueno, nos dice que la fe es algo que persevera. La fe no es algo temporal, que no es algo que nosotros tenemos por un momento y que luego se va,
sino que la fe es algo que persevera, que no retrocede. Y es lo que dice el verso 39. Pero nosotros, ¿quiénes nosotros? Los justos, en el verso 38. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Tienen fe para preservación del alma. La fe del justo, mis hermanos, es la que nos lleva a perseverar en el camino hasta el final. Nos lleva a perseverar en el camino hasta el final. Y ahora sí, capítulo número 11. Nos vamos a adentrar en este capítulo, porque el autor lo que va a decir durante todo el capítulo es como si él estuviese respondiendo preguntas a sus lectores. ¿Y saben por qué? Porque él empieza a responder qué es la fe. Porque en el versículo número 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es como si alguien le hubiese preguntado: ¿qué es la fe? ¿Cómo es esa fe? ¿O cómo actúa la fe? Y él responde: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Allí responde. Verso número 2: porque por ella, ¿por quién? Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Verso 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo entendemos el origen del universo? Por medio de la fe. ¿Y a dónde está revelado esto? En la palabra. Porque nosotros cuando vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, se abre el telón de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo creemos en eso? Por la fe. Es por la fe. Es el medio de gracia que Dios ha dado para que nos acerquemos confiadamente a la Escritura y creamos que es la única y suficiente palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es inerrante, no puede errar, no posee errores. Nos acercamos por medio de la fe. ¿Qué es la fe? El autor a la carta a los Hebreos, el capítulo 11, responde esta pregunta. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros, mis hermanos, podemos dar muchísimos ejemplos acerca de la fe. Pero aquí el autor empieza a tomar muchos ejemplos. Y recordemos que la carta a los Hebreos está dirigida a un público judío. Estos judíos estaban muy familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento. Y lo que el autor a la carta a los Hebreos hace es ir por todo el Antiguo Testamento y por muchos de estos personajes para mostrarnos algo. Lo que hicieron estos personajes por medio de la fe. ¿Y qué quiere mostrar el autor? ¿Qué nos quiere mostrar y qué nos quiere enseñar? Bueno, el autor quiere mostrarnos cómo la marca de los creyentes, del pueblo de Dios, es una fe perseverante. La marca distintiva de los creyentes del pueblo de Dios es la perseverancia. ¿Cómo perseveramos? Por medio de la fe. Porque la fe bíblica, la fe verdadera, cree en medio de las circunstancias más difíciles. Y sí que nos toca vivir circunstancias difíciles en nuestras vidas, pero la fe es el medio por el cual somos sustentados y somos esperanzados y somos nutridos por medio de la Escritura. A lo largo de este capítulo 11 nosotros encontramos una frase. Y la palabra clave es por la fe.
Y vamos a ver, Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué hace la fe? Ofrecer más excelente sacrificio. La fe nos lleva a ofrecer a Dios lo mejor. Porque creemos, ofrecemos a Dios lo mejor. Lo mejor de nuestro servicio, lo mejor de nuestra ofrenda, lo mejor de nuestra integridad y de nuestra vida. La fe nos moviliza a ofrecer lo que es agradable delante de los ojos de Dios. Porque la ofrenda de Abel fue agradable delante de los ojos de Dios. Y eso lo hizo por medio de la fe. Versículo número 5. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe nos moviliza a vivir una vida íntegra en esta tierra. Aunque no me vea el pastor, aunque no me vean los hermanos, voy a ser íntegro. Y la integridad es probada en la intimidad. Cuando estoy solo, sigo siendo íntegro. Bueno, déjeme decirle que Enoc era íntegro en la intimidad. Y caminó con Dios. Y Dios se lo llevó. Verso 7. Por la fe Noé. ¿Cuántos conocen a Noé? Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó, ¿qué dice? El arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. La fe, mis hermanos, produce temor. Temor. Y ese es el temor de Dios. Y el temor de Dios no es el miedo, sino que el temor a Dios es obedecer su palabra, temblar delante de su palabra. Decir, Señor, cada día quiero ser más como Cristo. ¿Teme a Dios? Cuando lee la Escritura, está con la expectativa que Dios le está hablando. Y cuando lee cosas bravas, porque hay cosas bravas en la Escritura, porque hay cosas que hablan de juicio, hay cosas que hablan de corrección, de disciplina. ¿Usted teme? Porque si no teme, es porque tiene su mente cauterizada por el pecado. Porque el Hijo de Dios, cuando lee que Dios al Hijo que ama disciplina, tememos. Yo temo la disciplina de Dios. Yo temo el castigo de Dios. Pero sobre todas las cosas, le obedezco. Si no queremos disciplina, debemos obedecer. ¿Nuestros hijos son castigados por obedientes o por desobedientes? Por desobedientes. Porque si hacen las cosas bien, ¿qué pasa? Nada. Hicieron lo que tenían que haber hecho. Verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber dónde iba. No todas las personas se cambian porque quieren de domicilio. No todos los días nos estamos mudando. Abraham no era uno que quería mudarse porque quería, sino porque Dios le obligó y le mandó a que se mudase. Y lo hizo por medio de la fe. Verso 11. Por la fe también Sara, y aquí menciona a la mujer, Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mis hermanos, por la fe nosotros creemos en la fidelidad de Dios, porque Dios sigue siendo fiel. Nosotros cometemos actos de infidelidad a Dios, con ídolos en nuestros corazones, desviándonos muchas veces del camino por un tiempo, pero Dios sigue siendo fiel. Y todo lo que Dios ha prometido, lo cumplirá. Las promesas de Dios son inmutables.
Las promesas de Dios se cumplirán sí o sí, a pesar de nosotros, pero la fe es un instrumento y un medio que nos ayuda a creer en esas promesas y en esas verdades. Y sigue diciendo, verso 20, por la fe Isaac, 21, por la fe Jacob, 22, por la fe José, 23, por la fe Moisés, verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por esa palabra tan corta hicieron grandes proezas. Mis hermanos, la fe es una facultad que nos permite ver la realidad de un mundo invisible. ¿Quiénes ven? ¿Quiénes tienen la facultad de ver la realidad de este mundo invisible? Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe. Allí está la respuesta. Los justos tienen la facultad de ver la realidad del mundo invisible. Porque la fe no la podemos tocar, no la podemos abrazar, no la podemos ver. La fe es un don de Dios. La fe es algo espiritual. Moisés se sostuvo como mirando al invisible. Como mirando al invisible. ¿Qué es lo que mantuvo la vida de Moisés en pie? La fe en Dios, creyendo a Dios. Mis hermanos, nuestra fe no es la fe del mundo, no es la fe común, no es la fe la cual las personas abrazan para mantenerse en una religión. Que nosotros recordemos que existe la gracia común y la gracia especial, lo que expresa San Juan. Capítulo 1, versículo 16. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. La gracia común no es para salvación, así como la fe común no es para salvación. Porque déjeme decirle que todos nosotros en alguna manera vivimos creyendo en cosas. El fundamento de nuestra fe, es en lo que Dios ha dicho en su palabra. No es lo que a mí se me ocurrió, sino que el fundamento de nuestra fe es en lo que Dios ha dicho en su palabra. Creo porque Dios lo ha dicho en su palabra. No es lo que el profeta dijo, el profeta tal, el apóstol tal del siglo XXI. No es la revelación tal, no. La fe descansa bajo el fundamento en lo que Dios ha dicho en su palabra. Mis hermanos, la fe que nosotros tenemos no es una fe muerta. Y como dice el apóstol Santiago, que si nosotros tenemos fe y no tenemos obras, está muerta. La fe, mis hermanos, afecta a todo. La fe nuestra afecta a nuestra manera de vivir, de pensar, de comportarnos, de hablar, de servir. La fe afecta todo nuestro entorno, todos nuestros pensamientos, todo nuestro ser. Yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Realmente la fe está regulando la forma en la que tú vives? ¿La forma en la que tú piensas? Porque hay gente que dice, yo tengo fe en Dios. Pero esa fe que tú tienes está regulando tu manera de vivir, de pensar. Porque recuerden lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir? No se hagan semejantes a los de este mundo. Porque ustedes tienen
una fe que el mundo no la tiene. Tú dices tienes fe, pero no tienes obras. Tú dices que crees en Dios, pero vives como si no creyeses en Dios. Hazte la pregunta. Según 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos y estáis en qué cosa, dice. En la fe. No podemos ser como el mundo. Mis hermanos, usted ha venido en esta noche y está recibiendo la instrucción de la palabra, pero también la corrección. Porque si tú te identificas con el Rey, con el Señor, debes acatarte a las órdenes del Rey. Debes vivir conforme a lo que el Rey demanda. Y debes vivir conforme a esa fe que tú profesas. Porque si tú haces un análisis en la forma en la que tú has vivido en los últimos meses y empieza a examinarte a ti mismo, se puede ver el impacto de la fe en la forma en la que tú estás viviendo, en las decisiones que estás tomando a lo largo de este tiempo. Las decisiones que estás tomando son de acuerdo a la palabra de Dios. Examínate a ti mismo. Examínate a ti mismo. En todo este tiempo, ¿estás viviendo conforme a la fe bíblica? ¿Estás viviendo conforme a la fe bíblica? ¿Se ve realmente que tú crees que Cristo vuelve? Porque recuerda lo que dice el apóstol Juan. En 1 Juan capítulo 3, versículo 3. Y aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Eso quiere decir que todos aquellos que esperamos y que tenemos fe en Cristo, estamos viviendo conforme a esa fe. No nos estamos desviando porque tenemos fe que el Señor volverá. Debes vivir como si Cristo volviese dentro de una hora. ¿Cómo te hallará el Señor? Y no estoy hablando de la salvación, porque la salvación es por gracia, a través de la fe. Pero ¿cómo es tu vida? Porque nosotros cuando leemos Hebreos capítulo 11 nos describe y nos dice qué es lo que estos hombres y mujeres hicieron por la fe. Se movieron por fe. ¿Qué estamos haciendo por la fe tú y yo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Por fe o como el mundo? El verdadero creyente vive conforme a la fe que proviene de Dios. ¿Qué hiciste por la fe ayer? ¿Qué hiciste por la fe hoy? ¿Qué harás por la fe mañana? ¿O vives como una persona que no tiene fe en el Hijo de Dios? Aquel que no tiene fe en el Hijo de Dios no es hijo de Dios. El énfasis de Hebreos capítulo 11 es por la fe hicieron esto. Por la fe taparon boca de leones. Por la fe murieron todos estos. Por la fe, por la fe, por la fe. Es lo que dice en el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar, escuche bien, que gozar de los deleites temporales del pecado. Tuvo una vida de abstinencia de los deleites del pecado. ¿Y sabe por qué? Por la fe. Todos aquellos que se deleitan en el pecado e incurren en el pecado es porque no creen. Todos aquellos que no congregan es porque han dejado de creer. Todos aquellos que han vuelto otra vez a revolcarse en el lodo, en la inmundicia de sus transgresiones y del mundo, es porque han dejado de creer en el Hijo de Dios. Todos aquellos que pisotean la sangre de Cristo es porque han dejado de creer. Es porque no tienen fe en el Hijo de Dios. La fe te ayudará, joven.
anciano, hombre, varón, niño, a huir de la tentación. Porque crees que Dios te ve en la intimidad por medio de la fe, es por eso que no vas a pecar. Porque Dios me está viendo. ¿Y cómo sabes eso? Porque lo creo por medio de la fe, que Dios está aquí presente. Voy a congregar porque creo por medio de la fe que cada vez que voy a la iglesia, Dios está allí. ¿Se da cuenta que la fe es más de lo que usted piensa? Mis hermanos, por la fe oramos. Por la fe leemos la Escritura. Por la fe, hombres y mujeres en la Biblia vieron oraciones contestadas. Cuando te acercas a Dios en oración, ¿crees que recibirás? ¿Lo crees? Mire, yo cuando me acerco a Dios, oro confiando en el Señor. ¿Para qué voy a pedir si no creo? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice el autor de los Hebreos en el capítulo número 11. Mis hermanos, por la fe muchos hombres y mujeres vieron milagros a través de toda la Biblia. Tuvieron respuestas de fe. La fe bíblica espera cosas extraordinarias, incluyendo milagros. Cuando tú oras, ¿qué esperas? Porque el apóstol Pablo nos enseña que nosotros debemos orar con toda oración y ruego. ¿Qué es toda oración y ruego? Alabanza, agradecimiento, pero también súplica. Nosotros oramos confiando en el Señor. Cada vez que un hermano dice estoy enfermo, oramos por un milagro. Yo le pido a Dios que lo sane y pido a Dios un milagro. No obligando a Dios, sino creyendo en mi Dios. Entrando en reverencia a ese Señor que es Padre. Recuerden la enseñanza del domingo anterior, que es Padre, que si le pedimos, Él nos dará a nosotros sus hijos. Y que vendrá nuestro socorro, nuestro rescate. Cuando ores, hazlo con fe, creyendo. Utiliza ese medio que Dios te ha dado. Mis hermanos, la fe no opera en la atmósfera de las cosas que son posibles, sino que la fe opera en la atmósfera de las cosas que son imposibles. Porque la fe comienza donde la capacidad del hombre termina. Cuando tú dices no puedo, es donde la fe, donde el poder de Dios actúa a favor de las personas. Los creyentes debemos hacer uso de la fe, de la oración y de la confianza en nuestro Señor. La iglesia primitiva era una iglesia poderosa porque oraba creyendo, porque oraba confiando, porque oraba poniendo su mirada solamente en Dios. Estos hombres y mujeres se sacrificaron, mis hermanos. Se sacrificaron porque creyeron a Dios. Cosas locas hicieron por medio de la fe. Imagínense a Josué llamando a sus generales y diciéndole, miren, ¿cuál será la estrategia? La estrategia será, vamos a dar vuelta a la ciudad de Jericó. Yo me imagino que los generales de Josué estaban diciendo, ¿esa es la estrategia? Vamos a rodear la ciudad de Jericó y vamos a tocar fuerte la trompeta. Y vamos a hacerlo 6 veces. Y en el último día, la muralla caerá. Hay que tener mucha fe para que eso suceda. Bueno, Josué no confió en sus escuadrones, no confió en los generales, sino que Josué confió en Dios, que le dijo lo que él tenía que hacer y él lo hizo. Mis hermanos, nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda a hacer y debemos obedecer. Es que las cosas sobrenaturales de Dios, es que la respuesta que Dios nos dará no es por nuestros méritos, es por la gracia y el poder del Dios omnipotente, que contesta la oración de la iglesia.
La iglesia es una iglesia poderosa, no solamente en la escritura, sino en la oración. ¿Y cómo se mueve la iglesia? Por medio de la fe. ¿Cómo nosotros, mis hermanos, podemos sentarnos cada mañana? Sí, cada mañana a leer un libro antiguo. Esto es una cosa de locos, pero lo hacemos por la fe. ¿Nos encerramos en una habitación y hablamos solos? No, no hablamos solos, estamos hablando con Dios. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes, Marco? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Y fíjese que por medio de la fe murieron hombres y mujeres. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Sufrimiento, hermanos, no aceptando el rescate. ¿Cómo que no aceptando el rescate? ¿Decidían morir por una mentira? No. Ellos estaban seguros. Pablo expresó: yo estoy seguro en quién he creído. A fin de obtener mejor resurrección. Quiere decir que se dejaban morir. No negaban el nombre de Cristo y diciendo: si morimos aquí nos espera una patria celestial. Hay que tener mucha fe para creer en esas cosas. Hay que estar loco. Pablo expresa a la iglesia de Corinto que la predicación del Evangelio es, ¿qué cosa? Locura para los que se pierden. Y nosotros estamos reunidos aquí por medio de la fe, con esa misma locura, con esa misma devoción, con ese mismo amor que estos creyentes. Porque dice en el verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estas personas, mis hermanos, tenían muy fuertes sus convicciones. Estaban fuertemente arraigados a la roca firme que es Dios. ¿Y saben cómo morían estas personas? ¿Y cuál era su confesión de fe? Lo creo, porque el Señor lo dijo. ¿Y qué me dijo el Señor? Que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. San Juan capítulo 14. Lo creo porque el Señor me lo dijo. ¿Qué me dijo el Señor? Bienaventurados sois cuando os vituperen por mi causa y os persigan y os maltraten y os digan un montón de cosas. Lo creo porque el Señor lo dijo, que yo soy bienaventurado. Aquí está mi vida, hagan lo que quieran. Yo me muero con esta esperanza. Ni la muerte me arranca la fe en Cristo. Ni la muerte. Mis hermanos, es tiempo que empecemos a vivir por medio de la fe. Es tiempo que tomemos decisiones para vivir por fe en esta tierra. Si tienes fe, vive en santidad. Si tienes fe, vive en obediencia. Si tienes fe, ora. Los que no oran, los que tienen una vida floja de oración y casi oran nunca, o son oraciones apáticas, repetitivas, es porque han dejado de creer. Es porque han dejado de tener fe en el Señor. Es porque han entrado en una rutina y no encuentran la pasión de estar a solas con Dios.
Porque si supiesen, si entendiesen la profundidad, que cuando entramos al trono de la gracia, en la intimidad, Dios mismo está ahí con nosotros. Es porque han dejado de creer. Es tiempo que tomemos decisiones de vivir por fe. Es tiempo, mis hermanos. La fe no es el asunto de lo que piense la mayoría de la gente. La fe es un asunto de lo que dice Dios. Porque a veces hacemos cosas porque los demás nos impulsan a hacer ciertas cosas. O me veo obligado a hacer ciertas cosas. Pero ¿qué dice Dios de lo que estoy haciendo? ¿Qué dice Dios de mi práctica, de mi vida? No hagas por impulso de los demás. Haz lo que Dios dice en su palabra. Haz lo que Dios dice en su palabra. Pero ahora, si esta es la galería de la fe, y todas estas personas son un ejemplo para mí, ¿cómo yo puedo hacer para poder vivir como estas personas? ¿Cómo yo puedo morir por causa de Cristo? ¿Cómo yo puedo vivir una vida apartada del pecado? El mismo Hebreos capítulo 12, versículo 2 responde esa pregunta. Y lo vamos a leer todos. ¿Cómo yo puedo vivir una vida de fe? ¿Qué dice? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo yo puedo vivir una vida como estos mártires, como estos hombres y mujeres de fe? Poniendo mi mirada en Cristo. ¿Quién es Cristo? El autor y consumador de la fe. Es Cristo. Es mirando a Cristo como yo podré vivir como estas personas. Porque estas personas se sostuvieron como mirando al invisible, se sostuvieron mirando a Dios. Es de esa manera, mirando a Cristo, mirando a Cristo. La fe que persevera pone su mirada en Cristo. El día que quites la mirada de Cristo, vas a empezar a verte tú mismo, vas a empezar a ver tus problemas, vas a empezar a ver tus debilidades, vas a empezar a verte a ti mismo y te vas a ver miserable y no vas a ver la gracia de Dios. Pero la Escritura nos insta, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y de esa manera vas a vivir como estos héroes. Vas a morir por causa de la fe. Vas a morir por causa del Evangelio porque tienes puesta tu mirada en Cristo. Y solamente en Cristo. Estás falto de fe. Estás falto de fe. Has menguado mucho en la oración, en la palabra. Bueno, los discípulos le pidieron algo al Señor. Y le dijeron, Maestro, aumentanos la fe. Maestro, aumentanos la fe. Que esa sea tu oración en esta noche. Que esa sea tu oración. Porque por medio de la fe vas a vivir una vida en santidad. Porque crees en Dios, te vas a santificar, vas a perseverar. No vas a vivir conforme a lo que los demás dicen de ti, sino vas a vivir conforme a lo que Dios dice. Y los cristianos no estamos para agradarle a los demás, sino para agradarle al autor y consumador de la fe, Cristo. Cristo. Mis hermanos, si te vituperan, habrá consecuencias. Si te vituperan, gózate en el Señor, porque estás padeciendo por causa de tu fe. Medita en esta noche. Medita en esta noche y que realmente tú puedas decir, Señor, yo quiero que tú me aumentes mi fe.
Quiero caminar por fe en esta tierra. Quiero caminar a través de ese medio que me has dado para vivir en este mundo, abrazando tu verdad, abrazando tu verdad. Porque déjenme decirles, mis hermanos, que Dios no nos ha dejado desamparados en esta tierra. Nos ha dado los medios. Los medios. Inclina tu rostro en esta noche. Padre, queremos darte gloria. Queremos darte adoración. Queremos darte alabanza. Señor, en esta noche hemos analizado y hemos visto por medio de tu palabra que por medio de la fe podemos ser sustentados. Que por medio de la fe podemos esperar hasta el final. Que si tenemos fe en ti, y esa fe nos lleva a perseverar, esa fe nos lleva a santificarnos, a orar, a aprender más de tu palabra, a congregarnos. Perdónanos, Señor. Porque muchas veces nos hemos comportado como incrédulos, porque muchas veces hemos sido ignorantes, porque muchas veces, Señor, hemos hecho la vista para otro lado y los oídos para otro lado, cuando tú nos estabas hablando. Perdónanos por haber vivido como el mundo, comportado como el mundo, hablado como el mundo. Perdónanos, Señor. Hemos vivido como incrédulos y no como creyentes. Gracias por la fe que es un regalo tuyo. Gracias por la fe la cual ha sido otorgada a la iglesia, a nosotros, como un medio para mantenernos firmes hasta el final. Fe. Fe. Es la fe que persevera. Es la fe que persevera. Señor, te damos gloria. Escucha la oración de mis hermanos. Señor, se viene un año con muchas pruebas, con adversidades, pero que su fe no falte. Que su fe le ayude a vencer las adversidades de este mundo, las adversidades de esta tierra. Señor, te agradecemos y te damos toda la gloria, porque tú eres bueno.